Bueno, listo. Entonces estamos agradeciéndole la deferencia que ha tenido conmigo la licenciada Betty Rodríguez Chávez, rectora de la institución donde laboro, para tener una conversación en relación con la legislación educativa colombiana y el impacto o la incidencia que tiene desde su punto de vista la legislación educativa en Colombia y sus funciones como rectora de la institución. Entonces, licenciada Betty, pues si usted quiere pues, agregar algo adicional a la breve presentación que yo he hecho de usted, entonces la puede hacer. Y ya paso pues a hacer la primera pregunta. Bueno, gracias Ricardo bueno, este honor que me hace en esta entrevista y que podemos hablar de la legislación colombiana que ha sido para Colombia, y no digo solamente para Santiago de Cali, donde ejerzo como rectora, sino para Colombia entera. Ha sido muy difícil asumir una rigurosidad de la legislación, porque Colombia, a raíz de su nueva constitución, fue organizándose en su estructura como Estado y fue definiendo funciones y les fue buscando la misma organización, y con la organización aparece la normatividad y con ello pues los compendios legislativos para cada uno de los procesos. Y en este caso pues está el proceso de educación, que obviamente tiene su ministerio propio, y que ese ministerio solamente hasta antes del 2008 se regía por una normatividad, pero no era así muy conocida por el conglomerado del maestro. Entonces se quedaba solamente como en bambalina con la parte direccional, y se quedaba sobre la parte gruesa de la norma, no sobre la parte muy hilada de la normatividad como tal, que es lo que usted está convocando el día de hoy. Entonces yo sí diría pues que Colombia ha ido organizándose y ha ido estructurando un código. Hoy tiene un código único. Al principio empezamos con un código para una cantidad de docentes, y hoy tenemos un código uno para todos, aún en el tipo de nombramientos que hay en Colombia, que en este momentico son 2 líneas, que son los de antes de la Constitución y los de después de la Constitución. Esa es como la línea gruesa de Bueno, cambio. muy bien esa introducción que usted hace, licenciada Betty, en relación con ese momento histórico para nuestro país, que fue la creación de la Constitución del 91, pues porque marca totalmente otra línea de pensamiento y de accionar para el país. Entonces empiezo por preguntarle si usted considera que esa, digamos, esa numerosa legislación educativa que tiene nuestro país, que es abundante, para usted desde su función, ¿considera que eso ha sido una ventaja o por el contrario considera que ha sido, digamos, como un problema? Voy a hablar desde la experiencia propia, desde la institución educativa Alfonso López, que como usted conoce es una institución híbrida. Y entonces asimismo la norma a mí me ha permitido y no me ha permitido. En ese sentido, si yo solamente hablara de la educación formal, que es la que compete en mi nombramiento de transición a 11, estaríamos diciendo que la normatividad hoy, la que existe, ese compendio amplio que existe, que se han ido compaginando en un solo documento, pero son muchas formas de legislación. Ha sido una camisa de fuerza para nosotros, y no ha sido, esa camisa de fuerza no ha sido muy clara en cuanto a la divulgación. Entonces a nosotros nos ha tocado aprender en el camino y saber que por ensayo y error existe la norma.
Entonces hay una norma general, hay una norma gruesa, la ley 115, pero ella ha tenido siendo reglamentada por partes, por artículos, ¿sí? O por capítulos, pero no ha sido de amplia divulgación, como repito. Entonces, cuando uno como administración le llega ese direccionamiento desde el ministerio y luego viene aprobado por el ente territorial que hoy estamos certificados, y eso significa que Santiago de Cali tiene que manejar su educación y tiene que direccionar su educación, pues asimismo tiene que mirar cuál es la norma que está dentro de eso para poderla aplicar y poderla tener ahí. Entonces, como el ente, como decimos que somos descentralizados, pero al final no somos descentralizados, tenemos que obedecer a una norma general. Y solamente lo que hace el ente territorial es adaptarla a las condiciones que tiene. Pero no se puede salir de ese marco, o sea, no hay una libertad para eso. En ese sentido, nosotros como administradores tampoco nos podemos salir de ese marco. Tenemos que dar cumplimiento a ese marco que viene, y entonces la autonomía institucional también se pierde, porque no hay una posibilidad de decir autónomamente, yo puedo reestructurar mi gobierno, yo puedo reestructurar la forma como distribuyo el dinero, yo puedo reestructurar la forma como distribuyo la parte curricular, y yo pudiera, eso debiera ser la autonomía que pregona la ley 115, pero no es verdad cuando ya lo hablamos en el terreno, ya no es verdad. Entonces, para mí, yo digo que ha sido una fortaleza. Yo siento que es una fortaleza porque la educación en Colombia se ha organizado, y en Santiago de Cali mucho más. Hoy se saben las jerarquías y se han mostrado, ahora sí se muestran enteramente la jerarquía entre el rector, coordinador y docente. Eso era lo que ha ido como escalando en el entender del hacer del docente, en que él no es rector, en que él no es coordinador, él es maestro y tiene unas funciones como maestro, y tiene unas responsabilidades como maestro, y tiene unos compromisos como maestro, ¿sí? Eso es. Entonces, él es coordinador. Bueno, él tiene también igualmente su normatividad como coordinador, y tiene esas funciones y esas responsabilidades. Entonces, él es rector, o yo soy rectora, o ella es rectora, entonces también tengo una normatividad, tengo unas funciones, y tengo que dar respuesta bajo una responsabilidad con eso. Entonces, esas líneas que ha marcado la normatividad, hoy apenas se está entendiendo, apenas se está sabiendo hasta dónde yo llego como funcionario en la educación, maestro, coordinador o rectora, hasta dónde yo llego. ¿Sí? Hoy apenas se está conociendo y apenas se está trazando los límites, porque la Constitución te trae un artículo que te dice sobre la sobrefunción que te puedes pasar como funcionario, y eso es un delito, pero a nosotros nadie nos ha educado sobre eso, ¿sí? Y no le tenemos, y entonces decimos, es que yo no sabía. Entonces viene la máxima del derecho: el desconocimiento de la norma no te exime de la culpa. Entonces, cuando uno como rector empieza a sacar como todo ese abanico de normas que hay, el maestro se siente perseguido, ¿sí? Y el maestro se siente como que ya no se lo va a tener en cuenta para nada. Es mi percepción en ese sentido. Pero entonces a mí me toca orar sobre la norma. Antes no se obraba sobre la norma, se obraba sobre percepción de orientación pedagógica, sobre percepción de orientación administrativa, sobre percepción de orientación directiva. Hoy ya no tengo que tener percepción, hoy tengo que cumplir la norma porque está. Y ya me le están diciendo, cada vez me la mandan en una circular, me la mandan en una resolución, me la mandan en un acuerdo, me la están mandando. La lea o no la lea, está la norma y ya me dijeron cómo tengo que obrar. Igualmente le están diciendo al maestro, pero los maestros no están y maestras no están entendiendo esa parte en Colombia, y la están entendiendo muy lento. Por eso cuando llega el 1278, que marca entre los 2277 y los 1278, los 1278 eh, van como en una casilla, van yendo como en una casilla. Los 2277 todavía sí se sienten como sueltos,
estricto, como que a mí no me tocan, como que yo no tengo por qué hacer eso, como que a mí me pueden poner aquí, como que a mí me pueden poner allá. En cambio, el 278, hoy, donde concursó, ahí debe estar. Y si ahí no hay cupo para usted, hay que buscarlo en otra parte. Pero ahí no puede estar ya en la no cumplimiento de su función. A mí me parece que eso es bueno para la estructura administrativa, porque eso le da orden y eso le da proyección. Y entonces no nos quedamos como con la simpatía con el otro, sino sobre la función del otro, sobre esa, la experticia del otro. A mí me parece que es eso. Y sobre eso uno reclama y sobre eso uno proyecta. Licenciada, ha tocado un punto, o sea, una de las preguntas que tenía. De todas maneras, la voy a hacer por si usted quiere como ampliar un poco, aunque me ha quedado como claro cuál es su impresión. Y es la siguiente. Yo quería preguntarle pues, ¿qué pensaba usted en relación con si los maestros tenían un adecuado conocimiento de la normatividad educativa? Y si usted consideraba que el desconocerla o el no conocerla generaba algún impacto en su desempeño profesoral. Pues varias cosas que ya me dijo, entiendo, digamos que me respondió esa pregunta, pero no sé si usted quisiera decir algo adicional a esta pregunta. Sí, el cuerpo de magisterio que es el más grande, maestros y maestras, yo le llamo así, aunque hay muchas las denominaciones de profesor, de docente, bueno, esas categorías se van llenando de contenido en la medida que uno va avanzando en el hacer. Entonces es muy fácil poderlo diferenciar, pero eso ya es una discusión aparte. La normatividad está sobre docente, directivo, docente, hoy. Anteriormente se hablaba de maestros y de directivos. No se hablaba de directivo docente, se hablaba de maestros, maestras y directivos. ¿Sí? Era una cosa cortante hasta ahí. Aparece la 115 y entonces se habla de docente y directivo docente. Y dentro de directivo docente entonces están los rectores y rectoras y coordinadores, ¿cierto? A eso es lo chévere pues porque la estructura se le va dando forma y se va diciendo quién es quién. En ese sentido, los docentes, aparece la ley 115, es una ley bellísima, bellísima porque nos dieron toda la oportunidad en el Estado de hacer nuestra propia educación y no fuimos capaces. ¿Y sabe por qué? Y voy a ser grosera. Y voy a ser grosera porque en el sentido no para ofender, sino en la misma dinámica social que se dio. Entonces, nosotros cogimos esa ley y hoy somos ignorantes de esa ley. Esto abanicamos la ley 115, pero ese abanico no sabemos de qué está hecho por dentro. Entonces, es que la ley 115 dice, pero ¿en dónde dice? ¿En qué contexto lo dice? ¿En qué contexto jurídico lo dice? ¿En qué contexto social lo ubica? ¿En qué contexto curricular lo pone ese artículo? ¿Cuál fue la intención que tuvo el legislador para hacer ese artículo? ¿Me entiende? Entonces, esa libertad nos la dieron a nosotros para enriquecer esa ley y nosotros no fuimos capaces. Entonces, hoy el maestro, y vuelvo y lo repito, el maestro es ignorante de la norma. Y no porque no esté, sino porque al Estado no le conviene que el maestro darle mucha capacitación en norma, porque entre más la ignore, menos la aplica y menos la reclama. Muchas gracias, licenciada. Bueno, una pregunta que tengo que está, digamos, en consonancia con esta misma que venimos conversando, es la siguiente, es preguntarle si usted dedica algún esfuerzo institucional, pues tanto para que los directivos docentes y los docentes puedan reconocer la normativa educativa y las relaciones que ésta tiene con respecto a la transformación social, es decir, a la intencionalidad como tal de la norma y la función que en un momento dado nosotros como docentes o directivos docentes hacemos realidad esa normatividad. Si le dedica esfuerzos a que los docentes puedan, digamos, empaparse y aprender esa normatividad. No,
institucionalmente no se hace mayor esfuerzo. ¿Por qué no se lo hacen? Bueno, cuando yo llegué como rectora, empecé a hablar de la norma y empecé a citar todo desde la norma y a recitar casi todo desde la norma. Entonces uno aparece como el rector cansón, como el rector que viene a querer imponer lo que dice el ministerio, como el rector que viene a querer hacer lo que dice el patrono, más no lo que decimos desde el sindicato, ¿cierto? Más o menos la lectura que yo hice. Pero también es cierto que en la medida en que uno va citando y va convocando al maestro para que investigue o para que se ubique en el contexto normativo que se está dando en el momento, al maestro no le importa. Es muy raro el maestro que le importa. Al maestro no le importa y a veces se repite lo mismo 1, 2, 3, 4 veces y no es capaz de hacer una consulta. Entonces, pues le digo, raro es el maestro que se interesa por conocer la norma y en la favorabilidad de su aplicación o en el perjuicio de su aplicación. No, cuando nos vemos esto, afortunadamente nosotros en Colombia casi no hacen procesos disciplinarios de impacto por faltar a la norma, pero eso debiera si eso trasciende, que me imagino que trascenderá algún día, pues de pronto yo ya no esté en la educación, pero trascenderá en la aplicabilidad. Van saliendo muchas ministeriales y uno a veces nomás le pega una ojeadita, uno a veces le pega una leída muy someramente y no le ve la profundidad de la ministerial, que las ministeriales son acuerdos que sacan y que lo sacan desde la norma general y que esa es pues como el hacer que se tiene que aplicar dentro de contextos educativos institucionales, llámese escuela, llámese sede, llámese como sea. Entonces, el maestro no le importa. Yo pienso que por mucho esfuerzo que uno haga, el maestro no le importa. El maestro está sumido como solamente en el contexto curricular y en el cómo yo me entiendo con el estudiante y en el cómo yo cumplo mi horario, que es lo que uno viene haciendo presión, o en el cómo yo, persona, sí, estoy o no estoy en unas actividades o cómo no estoy, si me obligo o no me obligo, ¿sí? Es como eso, pero yo personalmente siento que al maestro y a la maestra no le importa la norma. Durante el contexto de sus 40, hay personas de 40 años, ustedes saben que tenemos maestros de 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, y no les ha importado ni siquiera sentarse a leer los primeros capítulos de la norma la 115, que es la que nos cobija hoy y que lo han convertido en un solo decreto, que es el 1075, que recoge todas las normatividades que van saliendo, las van metiendo ahí. Esa es. Pero a mí me parece que al maestro no le importa. Y desde esa iniciativa tampoco ha habido exigencia de esa formación. Y uno como administrativo, como hay tantas cosas que toca cumplirle a la misma norma, entonces uno termina por solamente aplicar lo que le da respuesta. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ya estamos prácticamente finalizando. Quiero preguntarle, desde su ejercicio como rectora en la institución, pues yo sé que la normatividad nuestra es súper amplia, pero digamos, desde ese ejercicio como rectora, ¿qué normas considera usted que son fundamentales para su buen desempeño como rectora de una institución en Colombia? Yo me rijo, oye, en Colombia nadie la tiene en cuenta, pero yo me rijo por dos normas. La 715, que es la que regularizó la 115 y nos quitó la cantidad de privilegios y nos dejó la cantidad de responsabilidades a los rectores. Obviamente sé que también a los maestros, obviamente sé que también a los coordinadores, la 715, que reestructura los órganos del gobierno escolar, en donde la 115 lo deja como direccionador, la 715 lo deja como consultor y la 715 derogó
ese artículo cuando lo dejaba como órgano definidor. Hoy lo deja como consultor, ¿sí? Es decir, yo como rectora voy y consulto con él, pero ya no tengo que definir si me acepta o no me acepta. Solamente yo voy y le digo, profesor Ricardo, usted como hace parte del consejo directivo, vamos a reunirnos, bueno, hasta la fecha tal. Entonces, mira, hay esto y esto lo voy a hacer. ¿De qué le estoy haciendo ahí? Consultando, ¿sí? Y a la vez le estoy diciendo, opine. Que sí, pero que no, que sí. Pero entonces yo ya puedo tomar mi determinación, si lo hago o no lo hago. Ya le consulté, ¿cierto? Esa es una de las cosas que nadie le pone cuidado. Y la otra norma es la 734, que es la otra contraria, que esta es la punitiva, que es la que viene a decirle, si usted no cumple con su función, le va a pasar esto, le va a pasar esto, y estos son los procesos. ¿Sí? Para mí esas son las que me han hecho como el cuadrito en el cual yo me muevo. Porque como yo no quiero hacer nada ilegal, ¿sí? Yo no quiero hacer nada ilegal, entonces yo me muevo por esa norma, por la 734, en mi función. En mi proyección me muevo en la 715. Y en la regularización de los recursos me muevo por la norma del manejo de los fondos de servicios educativos, o sea, la que maneja la plática, que es la 4791. Ese decreto amarró y le puso un nudo a la bolsa educativa, de modo tal que el dinero dejó de ser plata de bolsillo de la institución. Y hoy está siendo muy vigilada en Colombia, muy controlada. De pronto sea lo único que le hacen control, digo yo, ¿no? Desde mi percepción, porque hay que darle cuenta al Estado de cada peso que te llega por transferencia. Entonces, para mí esas tres normas son impajaritables que estén en el diario de hacer mío. Licenciada, muchísimas gracias y yo creo que esos tips súper fundamentales para aquellos que quieren desempeñar el ejercicio como rector. Como rector o como coordinador. Exactamente, muchísimas gracias. Cuando yo llegué, yo no sabía. Yo llegué ciega. Yo llegué a una rectoría sin conocer absolutamente más que las ganas de hacer una educación mejor para el oriente de Cali y una educación mejor para mi gente, para las comunidades negras, porque 25 años de trabajo llevo frente a las comunidades negras y ese era mi objetivo y por eso me volví rectora. Y pues yo siento que no he hecho mucho, pero ahí voy. Algún día hago algo, porque las movilidades de pensamiento son difíciles. Y las movilidades de comunidades son aún más difíciles y sobre todo cuando no hay una estructura definida para eso y no hay voluntad política del nominador. Entonces, en ese sentido, yo siento que mi trabajo ha sido muy tenue porque pues mis herramientas también han sido pocas. En ese sentido. Licenciada, escuchándole eso último, sí, yo pensé de pronto que me iba a hablar de la ley 70, que me iba a hablar pues de Sí. la 840, o sea, todo lo que es la normatividad para la educación. Pero pues yo pensé que era sobre la parte general de la educación. Sino que, pero veo, es decir, esto que usted me dice me da a entender que ese ejercicio como rector implica en cierta forma, digamos, como no sustraerse, pero sí poner en prioridad esas normas que usted menciona frente Correcto. a las responsabilidades, pues que uno no lo quiere, pero que Sí. podría llegar a caer por de pronto desconocimiento. Claro, porque la ley 70 es una ley nacional, es una ley que reclama unos derechos y que lentamente el Estado ha ido pasando migajas sobre esos derechos y entre esos pues está el nombramiento primeramente de los maestros, de los docentes y los directivos docentes como educadores, entre eso pues yo concursé. Y ese capítulo sexto de la ley pues han ido reconociéndolo muy lentamente, muy lentamente, al punto que ya la ley tiene 30 años y no ha avanzado en mayor reconocimiento, mayor fundamentación sobre en la educación. Hoy estamos con
con una normatividad que nos reconoce como instituciones educativas afrocolombianas, pero está el miedo de salir de la Secretaría de Educación a hacer ese pronunciamiento a la comunidad de que ya hay unas instituciones educativas afrocolombianas en Santiago de Cali. Porque dígame, ¿quién conoce ese decreto? ¿Quién conoce ese decreto? Nadie lo conoce, el 80, creo que es el 8111. Nadie lo conoce. ¿Cierto? Ni ustedes lo conocen, ni ustedes que son formadores. A mí no me ha llegado expresamente. Yo lo conseguí en estos días porque a raíz de que sé que tengo que cambiarle la razón social a Alfonso López, debo tener la norma en la mano. Pero apenas lo pedí y en la semana pasada quedaron de enviármelo. Hasta ahora no lo he revisado. No he revisado cómo quedó el decreto como tal. ¿Cuáles son las instituciones que quedaron ahí? Sé que Alfonso López quedó porque nosotros hicimos la tarea. Pero esa parte que yo llegué a hacer, se desdibuja, digámoslo así, porque está primero el cumplimiento de la norma general, de la norma gruesa, de la norma impositiva, a la norma que va llegando a suplir unas falencias del Estado. Entonces, en ese sentido, la educación afrocolombiana se fue trabajando al interior de Alfonso López, muy sutilmente, además porque la resistencia fue mayúscula. Los maestros, inclusive los mismos maestros nombrados como educadores, no saben por qué fueron nombrados ni a qué fueron nombrados. Si la Procuraduría les hiciera cumplimiento a su función, estarían debiendo, y ahí es que yo le digo que la disciplinaria 734 no se ha aplicado, porque si realmente eso se persiguiera desde la función, entonces a usted lo nombraron como educador y se debe dar respuesta como eso. El rector se lo dé o no lo dé, usted tiene que darlo, porque usted tiene otros compromisos dentro de la norma. Las otras responsabilidades, yo tengo otra. Entonces, si yo no lo demuestro, pues eso son mis responsabilidades. Si usted no lo demuestra, eso es su responsabilidad. A eso me refería cuando yo le digo que la 734 no ha sido aplicada en conforme pues a la función que desempeñamos. Por eso le digo, yo pues hemos trabajado y yo he pataleado y todas esas cosas, pero movilizar los pensamientos y hacer que los maestros asuman la norma como está constituida es muy difícil. Dentro de la escuela es muy difícil. De pronto afuera el Estado mismo nos aliena y la cumplimos, pero dentro de la escuela donde el maestro se siente empoderado, en donde el maestro se siente como que aquí estoy y aquí me quedo, es muy difícil. Bueno, licenciada, pues le agradezco mucho Con este mucho gusto. tiempo, muchas gracias y toda ese saber y toda esa experiencia que usted tiene en relación con estos temas y pues no, le agradezco mucho que me haya aceptado que tuviéramos esta entrevista, esta charla que estoy seguro en nuestra institución y en medio de nuestro trabajo y de la búsqueda de hacer cada vez mejor las cosas, seguiremos conversando. Seguiremos haciendo. Sí, señora. Sí, señora. Seguiremos haciendo. Y yo estoy seguro que en la medida que la norma aprieta, las cosas se transforman más rápido. No, eso fue que me dio el pie para irme a estudiar Derecho, como para entender la norma. No es que yo me sepa toda la norma, no, sino para entender la norma. ¿Sí? La norma que va saliendo y ese impacto que tiene que generar en mí frente a como funcionaria pública y después como ciudadana. Mire las cosas como... Sí, así es. Ah, bueno, licenciada. Entonces, Bueno, Ricardo, muchísimas muchas gracias. gracias por su entrevista. No, a usted muchas gracias por el tiempo y como le dije, Qué envidia que usted ya es doctor, yo no. no, no, todavía nos falta. Estamos en el proceso Oh, usted ya arrancó, usted va primero, la luz que alumbra por delante es la que va. ¿No? Sí, señora. Ya cuando usted ya sea doctor, no mentira, yo prioricé. Yo Sí, prioricé entre el derecho y el doctorado. Porque yo casi ya salgo de la función pública, de la educación, y quería hacer una cosa diferente a la educación. sí. Entonces, por eso me dediqué a estudiar derecho. Vamos a ver cómo me va.
Ah, bueno. Bueno, que Dios le Bueno, bendiga, muchas licenciada. gracias. Muchas gracias. Listo, pues Ricardo, no Bueno, más. saludes a los hijos. Ricardo, no grave, ¿no? Espéreme, espéreme, salgo de la, para no seguir grabando. Si se me corta, entonces ya vuelvo y nos Ah, conectamos. bueno, ¿Sí? bueno.